Uno, dos, tres, sí, uno, dos, tres. Sí.
Vamos a dar inicio a nuestra sesión general del día de hoy y el tema es manejo intrahospitalario de la diabetes mellitus. Nuestro ponente es el doctor José Gallegos Martínez. Él es médico internista y endocrinólogo adscrito a este Hospital de la Mujer. Bienvenido, doctor. Sí, gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre el manejo dentro de hospitales de la diabetes. Es algo que no se trata muy frecuentemente, como que el enfoque de la diabetes es el manejo extrahospitalario, con hipoglucemiantes, insulina. Sin embargo, vamos a revisar por qué también es importante buscar un buen control en la diabetes. Vamos a hablar muy brevemente sobre diabetes en hospitales. Después, ver la evidencia o algo de la evidencia que hay de que la diabetes, que la hiperglucemia se asocie a complicaciones de la diabetes. Después vamos a hablar sobre si la reducción de la glucosa elevada mejora esas complicaciones. ¿Cuáles son las barreras para el control de la diabetes? ¿Y qué métodos de control metabólico se deberían usar? Vamos a revisarlo brevemente. La diabetes en hospitales es frecuente, de un 12 a 31% de los pacientes en hospital, depende del tipo de hospital, enfermedades que se vean, tienen diabetes. Por otro lado, los pacientes con diabetes tienen 2 a 4 veces más probabilidades de estar hospitalizados. Un paciente con diabetes, en promedio, se hospitaliza 1 o 2 días más. Y muchas veces el tratamiento de la diabetes es subóptimo. Una hiperglucemia de más de 180, en un estudio se documentó en más del 80% de los ingresos. Todo esto lo podemos ver en nuestros pacientes hospitalizados. Vemos a los pacientes con diabetes y la mayoría tienen glucosas por arriba de 180. Y también las barreras para el control de la diabetes, solo un 22% de los pacientes con diabetes se les hacía ajuste de tratamiento. Muchas de las veces se queda con el esquema y no se hacen manejos allá. A ver, allá atrás, si quieren platicar afuera, ustedes dos detrás, si quieren estar afuera, mejor platicando. ¿Qué evidencia hay de que la diabetes se asocie a eventos adversos? Vemos en este estudio de varios estudios, un metaanálisis, en el cual los pacientes con diabetes tenían casi 4 veces más de tener de aumento de la mortalidad después de un infarto al miocardio. El hecho de tener diabetes les aumentaba la mortalidad. Aquí vemos otro estudio en el cual vemos acá abajo los niveles de glucosa, menos de 100, 150 hasta 200, y vemos cómo la mortalidad también, a mayor nivel de glucosa, es más la mortalidad después de un infarto al miocardio. Otro más, mortalidad en pacientes críticamente enfermos que están en terapia intensiva. Vemos cómo a mayor nivel de glucosa es más la mortalidad. Aquí ya no es infarto, es terapia intensiva en general. Vemos cómo el promedio de la glucosa en los pacientes vivos era de 137, en cambio el promedio de la glucosa en los pacientes que fallecieron fue de 172. Otra forma de ver las complicaciones de la diabetes son las complicaciones postquirúrgicas. Vemos igual, pacientes con niveles de glucosa menos de 200, la mortalidad es menor que cuando la glucosa estaba arriba de 200. Con esto podemos ver cómo la glucosa elevada se asocia a complicaciones, aumento de mortalidad. En cuanto a cirugía, en un estudio observacional de 97 pacientes, se observó que el tener la glucosa arriba de 220 es un predictor de infección nosocomial. Una glucosa mayor de 220 nos habla de 2.7 veces más riesgo de infección y 6 veces, casi 6 veces más riesgo de una infección severa. Entonces, hasta aquí podemos ver que hay muchas evidencias de que la diabetes se asocia a eventos adversos, incluida muerte e infecciones en pacientes hospitalizados.
Luego vamos a preguntarnos si bajar la hiperglucemia mejora las complicaciones. Un estudio que ya hace tiempo que pasó, en 2001, pero fue el primer estudio en el cual se demostró que las complicaciones en diabetes se disminuían, disminuyendo la glucosa. Fue un estudio que se realizó en Europa, en el cual se aleatorizaron 1,548 pacientes. Fue un grupo grande. Eran pacientes de terapia intensiva postquirúrgica, cardíaca un 60%, aunque había de otros. A los que estaban en la terapia intensiva de diabetes, se buscaba que la glucosa estuviera en niveles entre 80 y 110. Y la terapia convencional que estuviera entre 180 y 200. Ya después de que salían de terapia intensiva, era el tratamiento convencional. Se buscaba que la glucosa se mantuviera de 180 a 200, no más arriba de eso. ¿Y qué resultados tuvimos? Se vio que el tratamiento intensivo disminuyó la mortalidad. Esto es sobrevida. Tenían más sobrevida que el tratamiento convencional. Aquí vemos la glucosa promedio, 153 en el tratamiento convencional contra 103. Las hipoglucemias fueron un poco más frecuentes en el grupo intensivo y que en el grupo convencional. Vemos aquí la reducción en las complicaciones ya por separado. El tratamiento intensivo disminuyó un 34% la mortalidad total. Es una cifra grande, ¿no? Hablando de muertes en terapia intensiva. Disminuyó la sepsis un 46%, la diálisis un 41%, la necesidad de transfusión un 50% y la polineuropatía un 44%. Luego se hicieron otros estudios que replicaron esto, no con tan buenos resultados, pero sí con resultados positivos. Ya no hablé de ellos por obvio de tiempo. Aquí vemos cómo la ICS como terapia de infusión con insulina disminuyó la mortalidad en pacientes con cirugía cardíaca. También vemos que a niveles más elevados de glucosa, mayor mortalidad relacionada a la diabetes. Otro marcador de infecciones. Los pacientes que se operan de corazón abierto, un marcador de pronóstico son las infecciones externales profundas y también con tratamiento a mayor niveles de glucosa, mayores frecuencias de infecciones externales severas. Otro estudio en pacientes con infarto, tratamiento estándar y tratamiento intensivo. El tratamiento intensivo incluía insulina intravenosa en infusión y después 4 infecciones diarias. El tratamiento estándar, tratamiento con glucosa en base al monitoreo intermitente. Y vemos cómo había una disminución en el riesgo de mortalidad en pacientes con terapia intensiva. La mortalidad era menor que con el otro grupo. Y en seguimiento también había una disminución en la mortalidad. Bueno, con esto nos podemos concluir que la diabetes descontrolada se asocia a complicaciones, que el control disminuye las complicaciones. ¿Cuáles son las metas para paciente hospitalizado? Las metas fuera de hospital pues ya están claramente establecidas, que la hemoglobina glucosilada, la glucosa de ayuno, etcétera. Pero en hospital no habían estado muy bien descritas. Hubo un consenso, después hubo otro consenso, y en general las metas para diabetes son a nivel en ayuno o antes de comer, que esté abajo de 140. Y al azar que esté menos de 180. Se recomienda que se inicie terapia con insulina si hay niveles arriba de 180 y mantener en un rango de 140 a 180, ¿sí? Muy similar a lo de algunos estudios. Los primeros consensos como que eran más estrictos, pero
el ser más estricto luego aumentaba un poco la mortalidad. Metas más estrictas como 110 a 140 pueden ser apropiadas en pacientes selectos, muchas veces en terapia intensiva donde están vigilados muy de cerca. ¿Y cuáles son las barreras para el control? Que esto creo que es lo más importante de la plática de aquí en adelante. Indicaciones al ingreso. Estos son de los errores que veo diario que veo pacientes con diabetes. Los hipoglucemiantes orales y la insulina son suspendidos o continúan sin cambio. Ayer vi una paciente que me pidió en interconsulta que usaba insulina, no se acordaba la vez que usaba, pero estaba sin insulina, solo con un desois cada 8 horas, sin esquema. Es de diario. Las metas de glucosa muy altas. Se permite que alcance cifras de arriba de 200 para iniciar tratamiento. Luego es 180, los Destrostix, ahorita lo damos a ver algunos ejemplos. Insulina, solo que está arriba de 180. Y si uno quiere que máximo esté en 180, no es adecuado esos esquemas. Ausencia de ajustes terapéuticos también. Están 3, 4 días en el servicio y está descontrolado y sigue con el mismo tratamiento. Y sobreutilización de los esquemas de insulina rápida y falta de insulina basal. Eso ahorita lo vamos a ver con detalle. El uso de los esquemas de insulina no es recomendado como tratamiento único de insulina, que es el que usan. Menos de 180, 0, de 180 a 220, 4 o lo que sea. Utilizar solo eso no es adecuado y se asocia a mayor descontrol. Se asocia con elevaciones considerables de glucosa e hipoglucemias. Por otro lado, en pacientes con diabetes es muy peligroso porque la paciente con diabetes o el paciente con diabetes tipo 1 no tiene insulina, no produce insulina, depende de la que se le está administrando. Es diferente a la tipo 2. Entonces, el dejar esquemas y no dejar la insulina hasta 180 es peligroso. Y no usar insulina glargina basal. En tipo 1, como no usan insulina, hay que usar esas dos insulinas. Es raro hacer ajustes, lo que decía hace un momento, y no hay que confundir con insulina de rescate o de corrección, que es útil para llegar a las metas de tratamiento. Eso ahorita lo vamos a ver. Ahí está el famoso esquema, ¿no? Con el que llegan todos mal, solo eso. Y pasa eso, que así anda la glucosa, ¿no? Está así, le ponen insulina un poco, baja, come, anda para arriba. La insulina rápida tiene una vida media relativamente corta, máximo unas 4 horas, aunque ya al final ya es poco el tiempo. Entonces, pasando ese tiempo, en la noche, pues se va para arriba la glucosa. ¿Qué métodos de control metabólico usar? La insulina es el método más adecuado para utilizar la hiperglucemia. Los medicamentos, a veces en pacientes no muy descompensados, pueden ser de utilidad, pero el de elección es la insulina. En pacientes estables pueden usar, como decía, hipoglucemiantes. En insulina hay que considerar 3 aspectos de la insulina: basal, postprandial y nutricional o de rescate. Y en insulina hay que considerar también subcutánea en infusión. Entonces vamos a hablar de la basal. Esto es un esquema en el cual es en un paciente sin diabetes. Aquí podemos ver cómo abajo en amarillo están los niveles de glucosa. Amanece abajo de 80, se desayuna, no sube más de 140, come, bueno, es un lunch, que es de Estados Unidos, allá luego comen poco, cenan más, sube poquito y en la noche sube un poquito más, come más. Y en rojo están los niveles de insulina. Pueden ver que al comer hay un pico de insulina en las 3 comidas. Y de aquí se derivan 2 conceptos de insulina. Uno, la insulina basal, que más o menos es el 50%, quedó muy delgadita esta flecha,
un 50% de la insulina del día. Durante todo el día producimos insulina. Esa se llama insulina basal. La mitad de la insulina en el día es insulina basal. La comida son los picos que producimos. Y en la paciente que no tiene, que tiene diabetes, pues hay que asemejar esos dos tipos de insulina. Y más con tipo 1. Con tipo 1 no produce nada y luego los dejan sin glargina. De insulina basal tenemos la insulina NPH, glargina, detemir y degludec. La mejor es la insulina glargina, que aquí ya no alcanzó. Sí. Bueno, la insulina glargina es la mejor porque es una insulina basal. Es una insulina que dura 24 horas. La insulina, bueno, ultralenta esas no hay. La insulina intermedia no es una insulina que dure 24 horas. Inicia su pico de acción 1 o 2 horas, dura 6, 8 horas y después de unas 16 ya no hay ninguna acción. Si es una insulina basal, se tiene que aplicar mínimo 2 veces al día con la NPH. Una vez al día no funciona. Por eso es más práctico la insulina glargina, dura 24 horas. Y la insulina preprandial, de esas hay varias. La más común es la Lispro, que es ultra rápida. La segunda es la insulina regular o rápida, y Aspar y Glulicina, que son también ultra rápidas. La ventaja regular o rápida es que es barata, vale menos de 200 pesos, igual que la NPH, vale como 200 y tantos, más porque ha habido desabasto cada vez mayor en la Secretaría de Salud, Seguro Social. Entonces, y llegan las pacientes con cetoacidosis porque no se pusieron la insulina. Esas pueden ser opciones. La glargina tampoco no es muy cara. En la del ahorro vale como 300 pesos, menos de 300. El frasco de glargina no es tan caro. No son los 1,000 pesos que cuestan a veces otras o más de 1,000 pesos. Y la insulina prandiales asemejan la insulina rápida. Inician rápido. Las ultra rápidas como la Lispro inician más rápido que la rápida. La rápida inicia unos 20 minutos, 15, 20 minutos después de la aplicación. La ultra rápida más rápido. Y esas las administraremos antes de cada comida para asemejar lo que es en forma normal. Este fue un estudio muy importante relacionado con esto de la diabetes del 2007. Es un estudio en el cual se aleatorizaron pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de dos formas: insulina rápida versus esquema de insulina basal y rápida. Ese esquema de insulina rápida es como el que les mostraba, que también en Estados Unidos y en muchas partes del mundo se sigue utilizando o sobreutilizando mucho. El esquema de insulina rápida sin basal. Y eran pacientes que tenían glucosas de 140, 400, que no usaran hipoglucemiantes orales. Y aquí vemos los resultados. En el grupo de tratamiento con insulina basal y rápida, el 66% de los pacientes o de las glucosas tenían menos de 140. En cambio, cuando eran los esquemas, un 38% tenían menos 40. Aquí vemos las dos gráficas, cómo eran diferentes. ¿Y cómo se hacen estos esquemas? A manera de ejemplo, en diabetes tipo 1 se busca que haya de 0.3 a 0.5 unidades por kilo de peso. En diabetes tipo 2, un poco más, de 0.5 a 0.7. En diabetes tipo 2 hay resistencia a la insulina, por eso se usan más dosis de insulina. La dosis se divide en 50 basal y 50 prandial. Ya dijimos que es la proporción normal en una persona sin diabetes. 50 basal y 50 prandial. Del 50 prandial, un tercio y un tercio de este 50%, no del total, se divide desayuno, comida y cena. Y lo vamos a ver con números un poquito. Tenemos, suponemos que
utilizamos la dosis de 0.5. Aquí vemos, si tiene más de 200, utilizar 0.5 menos 0.4. 0.5 por 60 nos da 30 unidades. Entonces, decimos que 50 basal y 50 prandial. 50 basal, 15 de glargina al día. Y la prandial se divide entre 3. Entonces, esas 15 de prandial se van a dividir en 3. 5 antes de cada alimento. Con números así para que sea fácil hacer la división. Entonces, es la forma de hacer un esquema así, considerando lo basal y lo prandial en diabetes tipo 1 o tipo 2 que están con insulina. Y luego viene el ajuste. El ajuste a la basal se hace en base a la glucosa de ayuno. Si la glucosa de ayuno es mayor a 140, aumentar 20%. Si es menos de 70, disminuir 20%. Para regular la insulina basal, o sea, la glargina, es con la glucosa de ayuno. Y el prandial es de acuerdo al esquema, pero va a ser agregar la insulina a la que está indicada. Decíamos que estaba indicada 5. Entonces, dependiendo del grado de sensibilidad a la insulina, si está entre 180 y 200, se le agregan 4 o 6. Si está arriba de 300, se le agregan 10 o 12 a las 5, pero no ponerle nada si está bien la paciente. ¿Sí queda más o menos claro? Entonces, tengo una idea de cómo se da un esquema y los puntos que hay que tener en cuenta en los pacientes. Aquí vemos, por ejemplo, la insulina basal. En rojo está la insulina glargina y en amarillo ahí ponemos los esquemas de rápida o Lispro. Insulina basal, aquí en el ejemplo eran 15 y la Lispro rápida 5 antes del desayuno, 5 antes de la comida y 5 antes de la cena. Si anda muy altos, a esas 5 se le aumentan 2 o 3. De eso hay varios esquemas y cada paciente luego es diferente, no es así algo universal. Si veían eran 3 columnas, dependiendo de la sensibilidad de cada paciente. Entonces, ¿cómo sería el método o algo así aplicable más a la clínica diaria o a la práctica? Ya vimos que eso no sirve. Se puede hacer algo equivalente a eso, porque el poner insulina suplementaria en el siguiente turno luego no van a entender o se va a perder el fin de semana o llega el médico el fin de semana y me la va a tachar y va a poner el otro. Pero a veces es mejor hacer un tipo de esquema que es como una modificación. No comenzar a poner insulina hasta el 180, sino desde antes. Si tiene glucosa baja o muy normal, nada. Pero con glucosas normales ponerle poquito porque va a comer. Si va subiendo le ponemos más. Ya con 180 le ponemos 10, etcétera. Creo que esa modificación al esquema puede ser más útil que los otros tipos de esquema, que se pueden utilizar y pueden ser mejores. La infusión de insulina, indicaciones, cetoacidosis diabética, alguien con una enfermedad crítica, con diabetes, un infarto, como decíamos, un séptico, uno con deficiencia de insulina pudiera ser, el periodo perioperativo, especialmente en cirugías grandes, también es otra indicación. Después de trasplante de órganos, también pudiera ser otra indicación. La más común es cetoacidosis diabética. Indicaciones para infusión, nutrición parenteral, dosis altas de esteroides, EBC, infarto, el parto y periodo y trabajo de parto es otra indicación que viene en los libros. Y a veces cuando se está buscando cambiar la dosis de insulina infusión a insulina subcutánea, se puede utilizar esa estrategia. Más bien en terapia intensiva. Hipoglucemia es una complicación seria de la diabetes y si estamos buscando tener niveles más adecuados de glucosa, es algo que puede ser grave.
predisposición, insuficiencia renal, desnutrición, enfermedad hepática, sepsis, choque, embarazo, cáncer, hipercalcemia, alcoholismo, la nutrición parenteral es otra condición en la cual se asocia hipoglucemia, especialmente cuando se suspende. Cuando está puesta, se va hacia arriba, pero al suspenderse, es muy común la hipoglucemia. Quemaduras, enfermedades alimentarias, anorexia, demencia, enfermedad vascular cerebral, etcétera. Pacientes de edad avanzada. Factores desencadenantes en hospitales común los traslados, que alguien se quede en ayuno, que se le suspenda una infusión de glucosa cuando estamos en tratamiento de cetoacidosis, que se suspenda la nutrición parenteral o enteral. Para terminar, quiero concluir que la diabetes es un problema frecuente en pacientes hospitalizados. Se asocia a complicaciones serias como aumento de mortalidad. Es frecuente el tratamiento subóptimo. Ya vimos por qué. El tratamiento intensivo de la diabetes ha dado muy buenos resultados, especialmente en pacientes posoperados, con infarto al miocardio o en estado crítico. El tratamiento incluye insulina basal, insulina prandial, basal a glargina, prandial con alimentos. No esperar al 180, sino desde antes. Si están con insulina, ponerle la dosis de insulina. Si va a estar en ayuno, se le puede poner menos, pero no suspenderle la insulina. Es de todos los días que llegan pacientes hospitalizados, descontrolados, y les quitaron el tratamiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario? Más bien, era hacer conciencia de este aspecto de la diabetes y estos puntos en los cuales se ha hecho énfasis a nivel internacional de tratamiento subóptimo. ¿Preguntas, comentarios? Entonces, sean internos, si ven que un paciente ingresa con diabetes, pregúntenle al adscrito, ¿qué le van a dejar además del esquema? ¿Está con insulina? Al menos ponerle la insulina basal, la glargina, o una dosis bajita. Sí. Porque ahorita hace 2 años me la dio mi dentista y me la dio así. La que se me pasaba de tanto, 4 unidades. La de 180. ¿Pero qué dosis? Sí, sí, no es un error, es un error. Yo creo que todo el mundo la puede indicar, ¿no? Pero es un error, es un error usar eso. Hasta para hacer ejercicio me decían de que si te levantas y la tienes arriba de 200, así te vas. Y la tienes en 180. Sí, sí que es diferente luego en el ejercicio, especialmente en diabetes tipo 1, que si están muy normales y hacen ejercicio les puede bajar. A veces lo que se busca es alguna colación antes del ejercicio, alguna fruta o algo. Pero sí es un problema que hay luego en los hospitales. La sinergia, el tratar de continuar siempre igual, no hacer cambios. Y luego si uno es especialista en diabetes, hacemos los cambios y me los cambian y los ponen otra vez como están acostumbrados. En fin. ¿Alguna otra pregunta? Lo importante es actualizarse. Que no. Sí. Para la atención de los pacientes, ya que esta enfermedad hace un mito, ¿verdad? De la diabetes. Vemos frecuentemente las futuras generaciones, digamos que ya tienen el problema de la diabetes. Qué bueno que mencionas esto. Debe de ser individualizado, ya que todas las concomitantes que tú mencionas modifican la aplicación de la insulina, definitivamente, insuficiencia renal, muy diferente a otro paciente que aparentemente no tiene daño. Entonces, creo que ahí sería conveniente como reforzar, y más para todos nosotros que tengamos, y cada uno de cada caso, poder hacer las modificaciones. Está bien, se dan
cantidades, 0.3, 0.5, pero no valoraste cuál es su problema concomitante que tiene. Y entonces, pues a pesar de que se apliquen correctamente las dosis que se mencionan, pues no hay respuesta. Y entonces frecuentemente se ven pacientes hipoglicémicos en choque, con acidosis, el problema grave, ¿sí? Con todas las concomitantes que tiene cada uno de los pacientes. Todos los medicamentos que utilizamos. Se habla de la polifarmacia, en la cual utilizamos hasta 25 medicamentos para un paciente. Entonces, ¿cómo es posible, verdad? Con todo ese daño que ya tiene el paciente, y todavía continuamos lo que tú mencionas, se hace una modificación y se vuelve nuevamente a los esquemas súper complejos para todas las enfermedades. ¿Sí? Los esteroides ya sabemos que tienen muchas alteraciones metabólicas. Con alguna confusión. Qué bueno que nos recuerdas esto, doctor, y que lo tengamos presentes para estos pacientes que realmente en un momento determinado se agravan. Gracias, doctor. Sí, creo que es importante individualizar, ¿no? Porque el esquema no aplica a muchos pacientes. Si es una paciente que usa mucha insulina, pues vamos a tender a usar un poquito más. Si tiene mucho sobrepeso, a veces también un poco más por la resistencia. Si está comiendo mal, pues luego no le dejas tanto. Es muy variable. No es así una receta. Pero sí el concepto de basal y prandial. Y no esperar a ponerte, a estar descontrolado para más insulina. Eso en base a guías de manejo, ¿no? No ocurrencias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Va a haber una plática para pacientes o personal del hospital, por si igual la difunden a las 9. Se va a hablar de nutrición, las nutriólogas, yo hago una introducción breve y también psicología va a abordar algún aspecto. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Muy importante toda la información que nos acaba de compartir a propósito del día 14 de noviembre que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y que la finalidad de esta conmemoración es concientizar sobre la importancia de este padecimiento, la prevención y sobre todo el tratamiento. Y ya lo mencionaba el doctor Gallegos, estarnos actualizando constantemente porque la medicina va cambiando de acuerdo a la evidencia documentada. Doctor, pues muchas gracias por su participación gracias. y hago entrega de su constancia como ponente en esta sesión general. Muchas gracias. Gracias. Quedan invitados a la siguiente plática y que tengan un excelente día. Gracias.